Les habla la pastora y profeta Nailede López, presidenta del Ministerio Profético y Evangelístico Internacional Tiempo de Fe y de la Fundación Fe Rescate. En esta hora de la madrugada tomo la iniciativa de grabar este audio, este video, para publicarlo y que el pueblo de Venezuela pueda tener conocimiento de lo que Dios está revelando, de lo que Dios está hablando en diferentes y reiteradas oportunidades desde el año 2008 hasta la actualidad, y el cual el Señor viene cumpliendo cada palabra. Quiero salvar mi responsabilidad primeramente con Dios, delante de los hombres, para que después no puedan decir Dios no habló, Dios no avisó. Recuerde que la palabra de Dios dice que no ha de acontecer nada sin antes ser revelado a sus siervos, los profetas. Entonces, como instrumento de Dios, quiero dar esta palabra, la cual el Señor me la dio para Venezuela el 1/8 del 2013, el cual estaba yo en 40 días de ayunos, y al Espíritu Santo de Dios le plació revelarme cosas muy ocultas, muy secretas del gobierno actual del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que ahora lo sigue presidiendo el presidente Nicolás Maduro. El Señor me ministraba y me decía que Venezuela está dominada por la santería, por la palería, por la magia negra, que Venezuela estaba siendo dominada a través de los medios de comunicaciones, de las radios, de la televisión, con conjuros y encantos, a través de la música palera y santera. El Señor me hablaba que estaba tomada toda Venezuela y dominada por los muertos, que son los que están mandando en Venezuela. Él decía, tienen el poder religioso convertido en habitación y guarida de demonios y espíritus inmundos. Y por eso ha sido encantada y hechizada. Venezuela está bajo hechizos, bajo encantamiento, bajo dominios por la santería, la palería, trabajada a los 4 niveles, como lo es Cuba, como lo es Haití, como lo es República Dominicana y como lo es también África. El Señor me decía, por eso estoy airado con Venezuela. Hay un ay, vendrá un ay, donde me decía, destruiré todos los montes altos de Tofé. Todos los baales serán desarraigados de raíz, los quitaré, los arrancaré, que no quedará ninguno. Y me decía, y sonará sobre las ciudades centrales todo lo que haré para sacar los pactos, los entierros, lo que han hecho con mi nación Venezuela. Me decía, en Caracas principalmente voy a desarraigar de raíz todo lo que han hecho y embocado y enterrado en esa ciudad y en todas las ciudades que han pactado y han entregado a sus baales, pero principalmente Caracas. Me decía, las capas están movidas de la tierra en Venezuela, y el mar quiere salirse motivado a la gran ira que yo derramaré sobre el país de Venezuela, porque Venezuela está como la Babilonia y la ramera religiosa. El Señor me decía, por eso mi ira viene sobre los desobedientes,
para los que no se humillen. Mi ira viene para los que no se arrepientan. Es necesario que los ministros, que el pueblo de Dios, que la iglesia, que los concilios oren, ayunen, vigilen, se humillen, lloren, gimen, convoquen unidad del pueblo de Cristo para hacer el trabajo espiritual de humillación, que pidan perdón unos con otros de corazón, que se humillen, que se arrepientan, que lloren, que ayunen, que clamen, como dice 2 de Crónicas 7:14 y Joel 1:13-14, para tener misericordia sobre ustedes, me decía el Señor, sobre los pastores, sobre Venezuela. El Señor me decía, diles que viene un espíritu de muerte sobre la iglesia, sobre la población de Venezuela, sobre la nación de Venezuela. Diles a mi pueblo que viene persecución para muchos pastores, para muchos ministros, para muchos líderes. Me decía, diles que el gobierno mandará a perseguir la iglesia. Diles que meterán espíritus de santería, que se harán pasar como ministros del altar, pero son santeros enviados para engañar a los pastores, ministros y destruir las iglesias que pastorean. El Señor me decía, diles que los testimonios de muchos ministros del altar serán ensuciados, porque estarán llenando a la iglesia con hechizos de demonios, los emisarios y enviados del gobierno y Satanás. Me decía también, ellos estarán llenando muchas iglesias con hechizos de demonios y aparentarán ser muy de Dios, pero son brujos, adivinos, hechiceros, aparentando ser de Dios, pero son falsos. Y me decía, dile a la iglesia, dile a mi pueblo, que solo lo podrán reconocer los que estén en el Espíritu, los que estén llenos de mi presencia y los que tengan el discernimiento de espíritu que yo les haya entregado, pero que realmente lo tengan bien desarrollado. Solo ellos podrán discernir que son falsos, brujos, hechiceros, emisarios de Satanás. Y me decía, dile a los pastores que estoy hablando hoy, dile a mi iglesia que estoy hablando hoy, pero que muchas cosas yo las voy a permitir, me decía el Señor, dile a mi pueblo, para ver cuáles realmente son los que sirven de corazón a mí, para ver cuáles realmente me alaban, me buscan y me sirven en espíritu y en verdad y se han humillado delante de mi presencia. Así me decía el Señor. El Señor me decía, solo así los que se humillen y los que me busquen en espíritu y en verdad, en obediencia, en santidad, los guardaré el día terrible que viene para Venezuela. Me decía, diles que los guardaré, pero solo aquellos que se han guardado, solo aquellos que no han dañado su corazón y no se han contaminado y no han idolatrado al hombre, sino que me han buscado en espíritu y en verdad, han gemido, han llorado, han ayunado y se han humillado delante de mi presencia. Yo los guardaré del día terrible que viene para Venezuela. Y me decía, diles a mi iglesia, a mis ministros, a los pastores, a los concilios, que quiero una iglesia unida, que quiero que Venezuela se una como una sola iglesia, un solo pueblo, buscándome a mí, al gran yo soy en espíritu y en verdad. Que si no hay humillación, dile, sierva mía, que si no hay humillación genuina de ellos como ministros, como iglesia, que dejando atrás sus doctrinas de hombres, sus asperezas, su falta de perdón y puedan humillarse y arrepentirse, si no lo hacen de corazón, dile, sierva mía, háblale a mis ministros, a mi iglesia, a mi pueblo de Venezuela, que vendrá un gran terremoto de la mitad de Venezuela, para que pueda venir una gran humillación
y arrepentimiento